El aeropuerto bullía de gente mientras los anuncios resonaban intermitentemente. Leora, de la mano de un niño pequeño, cruzó con paso decidido la puerta de llegadas. Vestida con un elegante vestido largo blanco y negro y gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro, llevaba un equipaje mínimo, solo una maleta de mano y una mochila. «Aris, pórtate bien, no corras demasiado», murmuró. El niño se giró y le sonrió, su cara redonda le recordaba extrañamente a alguien. «Mami, París es mucho más caluroso que Milán». Este es nuestro hogar», dijo el niño, levantando la cabeza con ojos brillantes. «¿Es aquí donde viviremos de ahora en adelante?» Leora no respondió, solo apretó con más fuerza su pequeña mano, con los nudillos ligeramente blancos. Habían pasado 3 años, por fin había recuperado al niño. Del pasillo VIP emergió Mikaya, cuya alta figura destacaba entre la multitud. Su traje a medida acentuaba sus rasgos severos y definidos mientras caminaba, seguido por su secretaria y asistente. No tenía intención de venir en persona, pero cuando el anciano enfermó repentinamente de gravedad, se vio obligado a regresar para ocuparse de los asuntos de la herencia. Sin embargo, al salir del control de seguridad, su visión periférica captó una silueta familiar y se quedó paralizado. ¿Era Leora? ¿No se había ido al extranjero sin decir palabra hacía 3 años? Su mirada se desvió hacia el niño a su lado, de no más de 3 años, con rasgos casi idénticos a los de ella, pero con una familiaridad que le hizo latir el corazón. Esos ojos eran prácticamente idénticos a los suyos de niño. «Jefe». La voz de su secretaria lo interrumpió. Pero de repente exclamó, «Averigua cuándo regresó al país». «¿Quién?» «Leora». Su voz era baja y fría. Leora no había notado esa mirada gélida entre la multitud hasta que el niño pequeño tiró de su mano de repente. «Mami, hay un hombre malo mirándonos». El corazón le dio un vuelco al girarse y mirar fijamente a Meka. Su mirada era tan gélida y penetrante como hacía 3 años, cargada de burla y sospecha, como si intentara diseccionarla. Leora apartó la mirada instintivamente y susurró, «Vámonos». Pero Meka ya se acercaba. Su voz rezumaba ira contenida. «Leora, ¿por fin has decidido volver? ¿Y qué es esto? ¿Trajiste a un niño?» Se mantuvo firme con tono indiferente. «Meka, qué coincidencia». «¿Quién es?» Sostuvo la mano de su hijo con la mirada firme. «Hijo mío». «¿Cuándo tuviste un hijo?» «1 año después de dejarte». «¿Quién es el padre?» «No es asunto tuyo». Meka soltó una risa fría, con la mirada fija en el rostro del niño. «¿Cuántos años tiene?» Leora esbozó una sonrisa fría. 3 años y 2 meses. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Ella sabía que lo había adivinado. Pero no tenía intención de admitirlo. «Meka, se acabó. Por favor, no me molestes más». Dicho esto, tomó la mano de su hijo y pasó junto a él. El niño la miró y le preguntó en voz baja, «Mami, ese tío, ¿lo conocías de antes?» Leora hizo una pausa y luego susurró, «Es alguien, no necesitas conocerlo». El niño frunció el ceño con seriedad. «Pero creo que se parece mucho a mí». Su corazón se encogió violentamente. Sí, hacía 3 años había huido a Milán estando embarazada, solo para escapar de ese hombre despiadado y cruel. Y ahora, con solo una frase, una mirada, todo el dolor que había reprimido regresó con fuerza. Al otro lado, Meka permanecía inmóvil, con la mirada fija en la dirección por la que se habían marchado. «Investiguen su situación a fondo. Quiero todos los registros de su vida de los últimos 3 años. ¿Incluido el niño?» «Sobre todo el niño». Por primera vez, tuvo una incontrolable e intensa premonición de que ese niño probablemente era su hijo, el de Meka. Y de hecho se había perdido 3 años de su vida. Apretó los dientes, las venas del dorso de su mano se le hincharon. En aquel entonces sí, se había divorciado de ella sin piedad, y se había creído las calumnias de su madre, pensando que ella había traicionado su matrimonio. Pero ahora de repente se dio cuenta de que quizás quien más se había equivocado había sido él mismo desde el principio. Leora estaba de pie junto al ventanal, contemplando la noche parisina, con sus imponentes edificios y las luces de neón que empezaban a brillar.
Eris yacía en la alfombra, armando un coche pequeño con un rompecabezas, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas y la mirada serena y seria. Su teléfono sonó con un mensaje de su amiga Alicia: tu exmarido ha vuelto al país. Incluso asistió a una breve reunión en la empresa hoy y parecía muy agitado. Ten cuidado, respondió Leora, me lo encontré en el aeropuerto. Alicia la llamó de inmediato. ¿Te conociste? ¿Reconoció a la niña? Supuso que la voz de Leora era tan tranquila como la superficie de un lago. Pero no lo admitiré. ¿De verdad planeas mantener esto oculto para siempre? Leora guardó silencio unos segundos. Esta es mi vida con mi hijo. No necesita a Mecca. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suave suspiro. Leora, de hecho en aquel entonces, quizá tenía sus razones. No hables por él. Leora lo interrumpió fríamente: si me hubiera preguntado en ese momento en lugar de creer a los demás, no habríamos llegado a este punto. Colgó el teléfono y miró al niño que estaba armando un rompecabezas con seriedad, su mirada se suavizó poco a poco. Cuando no tenía nada, fue este niño quien la acompañó durante todo el embarazo y esas noches solitarias e indefensas. Ella no dejaría que nadie se lo arrebatara. Nunca. 2 días después. Leora estaba en una entrevista en una empresa extranjera. Al entrar en la sala de conferencias, vio una figura familiar sentada en el asiento principal, Mecca. Sus pasos se detuvieron. La asistente dijo cortésmente: Leora, este es nuestro nuevo inversor de proyectos, Mecca. Participará en la evaluación de la entrevista de hoy. Leora lo miró y dijo con calma: lo siento, tengo algo más que hacer. No puedo participar. Mecca intervino: ¿de qué le teme Leora? Es una competencia justa. Se burló: Ka nunca ha creído en la palabra justicia. Entonces pruébame y verás si hablo en serio esta vez. La sala de conferencias quedó en silencio durante unos segundos. Leora se sentó con un tono distante y frío, y dejó que Mecca propusiera el reto. La entrevista duró 15 minutos. Como siempre tuvo un desempeño impecable, presentando con fluidez la lógica de la propuesta y las proyecciones de mercado, prácticamente sin imperfecciones. Al terminar, Mecca comentó tranquilamente: tu propuesta es mejor de lo que esperaba. No respondió, simplemente se puso de pie. Leora hizo una pausa. ¿Puedo ver al niño? Leora giró la cabeza, con la mirada tan fría como siempre. Mecca, esto es asunto mío. Por favor, no interfieras. Se levantó frunciendo el ceño. Leora, no intento quitarte a tu hijo. Tú mismo lo dijiste en aquel entonces, ni siquiera nos besamos. Y ahora lo llamas hijo. ¿No me crees? Antes te creía todo. La mirada de Leora se volvió gélida. Pero Mecca, esa era yo hace 3 años. Empujó la puerta y se fue sin dudarlo. Mecca se quedó clavada en el sitio con los puños apretados. Empezaba a darse cuenta de que recuperarla no sería tan fácil como imaginaba. Esa noche Leora regresó del trabajo y encontró una caja de regalo exquisitamente envuelta en la puerta. Observó con cautela los alrededores: no había nadie. Dentro había un traje infantil de alta gama, hecho a medida, acompañado de una nota: para Eris, que lo use con el mismo orgullo que yo. Su expresión se ensombreció, y sus dedos casi hicieron trizas la nota. Mami, ¿hay ropa nueva? Eris se acercó. Leora cerró la caja inmediatamente. No, alguien la puso aquí por error. Oh. Parecía decepcionado. Quiero una chaqueta con capucha. Le dolía el corazón al acariciarle la cabeza. Mami te llevará de compras mañana, ¿de acuerdo? Eris asintió felizmente. Tarde en la noche abrió su computadora y empezó a borrar todos los archivos antiguos relacionados con Mecca. Pero al abrir una carpeta del disco duro, una ecografía apareció de repente ante sus ojos. Era de hacía 3 años, cuando yacía sola en la cama del hospital en Milán, cuando el médico dijo que el latido fetal era normal. Esa era la prueba que había guardado en secreto. Sus ojos se enrojecieron. Había llegado tan lejos, pero ¿porque sus simples palabras y miradas podían desbaratar todas sus defensas? Mecca estaba sentado en el coche observando la habitación iluminada de abajo con el corazón desplomándose poco a poco.
Por primera vez comprendió de verdad lo que significaba el arrepentimiento. Leora no era algo que pudiera simplemente recuperar. Y esa niña llamada Eris le estaba vaciando el corazón poco a poco. Nunca imaginó que podría sentir emociones tan complejas por una niña. Quería acercarse, tocarle el pelo, oírlo gritar papá. Pero ni siquiera tenía ese derecho. En voz baja murmuró, Leora, no dejaré que te escapes otra vez. Esta vez iré despacio. A las 6:30 de la mañana, Leora estaba a punto de irse cuando de repente sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Mecca afuera, impecablemente vestido con un traje, con una expresión fría y severa, como si no hubiera dormido en toda la noche, con los ojos inyectados en sangre. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Olvidaste que escribiste esta dirección en tu currículum? Su voz estaba ronca. Leora respondió con frialdad, por favor, vete. No quiero que mi hijo te vea. Pero Mecca no retrocedió. Solo una pregunta, ¿ese niño es mío? Los dedos de Leora se apretaron ligeramente, su mirada gélida. Mecca, te encanta adivinar. ¿Por qué no sigues adivinando? Se giró para cerrar la puerta, pero Mecca levantó la mano para detenerla, apretando los dientes. Leora, me hice una prueba de paternidad. Sus dedos temblaban violentamente. ¿Con qué? ¿Con un pañuelo que tiraste a la basura de la oficina? ¿Me has estado espiando? Su rostro palideció al instante. Solo hay una cosa que siempre quise confirmar, dijo Mecca en voz baja y áspera. Él es mi hijo. El aire se congeló en un instante. Ella lo miró fijamente, su mirada se hundía poco a poco, antes de finalmente esbozar una sonrisa burlona. ¿Y qué si lo confirmabas? Mecca, ¿recuerdas lo que dijiste entonces? Dijiste que el niño en mi vientre no estaba claro, que yo estaba sucia. Fue como si le hubieran dado una bofetada en la cara, sus hermosos rasgos se tensaron al instante. Ella se acercó con una voz gélida que traspasaba los huesos. ¿Ahora vienes a decirme que el niño es tuyo, que te arrepientes, que quieres ser padre? Demasiado tarde. Mecca guardó silencio un largo instante antes de hablar, con la voz tan baja que casi se le quebró la voz. De verdad creí que me habías traicionado entonces. Fui un tonto, merecía morir. Pero Leora, dame una oportunidad. No por mí, sino por él. Sus ojos se enrojecieron de repente, pero apartó la mirada con un tono gélido, imposible. Antes de que la palabra saliera por completo de sus labios, una voz infantil, aunque solemne, la llamó repentinamente desde dentro de la casa. Mami, ¿quién te molesta? Leora se quedó paralizada y se dio la vuelta. Eris estaba de pie somnoliento al final del pasillo, vestido con un pijama de dinosaurio, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. Al ver al hombre en la puerta, parpadeó. «¿Eres el tío malo otra vez?» A Mecca se le encogió el corazón al agacharse lentamente con una voz inusualmente suave. «No soy un mal tío, pequeño. ¿Cómo te llamas?» Eris frunció el ceño y pronunció cada palabra con detenimiento. Su tono era cauteloso. Mamá dice que no hablemos con desconocidos. A Mecca se le hizo un nudo en la garganta, su voz casi se le atragantó. Se llamaba Eris. Su apellido. Su propia sangre. Como si sostuviera el regalo más preciado del mundo por primera vez, anhelaba abrazarlo, pero temía asustarlo. Eris, Joe. No me importa quién seas. El niño lo interrumpió bruscamente, su postura protectora sobre su madre dejó a Mecca momentáneamente atónito. No intimides a mi mami. No te conozco. Vete. Leora se adelantó rápidamente, abrazó a su hijo y le dio unas palmaditas en la espalda para consolarlo. Está bien, mami no lo deja entrar. No volverá. Eris parpadeó, asintió y hundió la cabeza en el hueco de su cuello. Mecca se quedó en la puerta, con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas. El niño ya había aprendido a decir vete. Era demasiado tarde para él. Sosteniendo al niño, Leora dijo fríamente, Mecca, no vuelvas a aparecer sin invitación o llamaré a la policía. Dicho esto, cerró la puerta de golpe. Mecca permaneció inmóvil un buen rato hasta que el viento de la mañana le puso los dedos pálidos de frío antes de darse la vuelta para marcharse. Esa noche Mecca llamó personalmente a su viejo amigo Qian.
Quiero los registros de vida de Leora de estos años en el extranjero, el hospital donde nació la niña, su experiencia de crianza y sus registros de control prenatal. ¿Estás loca?, preguntó Qian en voz baja. ¿Qué vas a hacer con esto? Quiero saber cuánto sufrió. Qian guardó silencio un momento. ¿Piensas compensarla? No, cerró los ojos. Quiero empezar de nuevo. Al día siguiente Leora fue a trabajar como siempre. Su empresa recibió una inversión anónima, cuyo monto duplicaba el presupuesto para la siguiente fase de I+D de su equipo. El líder anunció de inmediato: Leora, alguien ha invertido específicamente en el proyecto bajo tu nombre. El corazón le dio un vuelco. Regresó a su puesto de trabajo y revisó de inmediato los datos administrativos. Efectivamente, en la página del inversor había un nombre familiar, Meka. Pero no quería aceptar el favor. El día que regresó a casa, encontró una caja de rompecabezas en la maceta junto a la puerta, una edición limitada, el modelo favorito de Eris. La niña abrazó la caja con entusiasmo y gritó: «Mami, me encanta». Sin embargo, guardó la caja en silencio. «Esto no nos pertenece». «¿Por qué?» «Porque él lo envió». Eris hizo una pausa, parpadeando. «¿Entonces, lo odias?», respondió ella suavemente. «No lo odias. Simplemente ya no lo necesitas». El niño pensó un momento antes de asentir con seriedad. «Entonces yo tampoco lo necesito. Solo necesito a mamá». Leora lo abrazó con fuerza, casi lloró. Pero ella no lo sabía. Abajo en el coche, Meka lo oía todo. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del volante, su pecho desgarrado como si lo hubieran desgarrado. Leora ya no lo necesitaba. Su hijo tampoco lo necesitaba. Lo había perdido todo. Sin embargo, Meka sabía que esto era solo el principio. A las 2 de la madrugada, Leora acababa de cerrar su portátil y estaba a punto de apagar las luces cuando un leve gemido salió de la habitación de Eris. Se levantó de inmediato y abrió la puerta. Encontró al niño acurrucado bajo las mantas, sudando, con la carita enrojecida y la mirada perdida. «Mami, me duele la cabeza». Se le encogió el corazón. Le tocó la frente ardiendo. «Tiene fiebre». Lo levantó rápidamente, se vistió y pidió que la llevaran. Sus ojos se enrojecieron de urgencia, y justo cuando estaba a punto de bajar corriendo a pedir un taxi, sonó el timbre. Se quedó paralizada. Al abrir la puerta, encontró a Meka allí de pie, con una bolsa de medicinas y una compresa de hielo en la mano, frunciendo el ceño. «¿Tiene fiebre?». Leora dudó un momento. «¿Cómo lo supiste?». «El dueño de la tienda de abajo me llamó y me dijo que llevabas al niño buscando un coche». Tomó la bolsa de hielo. «Refrésquela primero». «He llamado a un coche, llegará en 5 minutos». Se quedó paralizada unos segundos antes de girarse para llevar a la niña de vuelta adentro. Meka la siguió, ayudó a desenvolver la compresa de hielo y la colocó con cuidado en la frente del niño. Eris, febril y aturdida, abrió los ojos para mirarlo y murmuró débilmente: «Mami, el tío está aquí». «Tranquila». «Mami está aquí», exclamó, aunque le temblaba un poco la voz. 5 minutos después, Meka los llevó directamente a urgencias pediátricas. Permaneció en silencio durante todo el trayecto, pero protegió a Leora y a la niña en brazos, adelantándose para gestionar el registro, el papeleo y los pagos, sin apenas dejarla mover un dedo. Tras el examen, el médico diagnosticó una infección viral que requería observación durante la noche. Leora estaba sentada junto a la cama del hospital, abrazando a su hijo con el ceño fruncido. Meka se paró a su lado y preguntó en voz baja: «¿Estos 3 años que lo has criado sola, siempre fue tan difícil?». No respondió. Pero sus ojos enrojecidos lo decían todo. A Meka se le hizo un nudo en la garganta y su voz se convirtió en un susurro casi cargado de culpa. «¿En qué hospital estuviste cuando tuviste ese parto tan difícil?». Finalmente levantó la vista, sonriendo con amargura. «¿Importa ahora?». Él bajó la cabeza, mirándola fijamente. «Quiero saber cuánto les debo a ti y a él por los 3 años que estuve ausente». Leora habló con calma. «Lo que te perdiste no fue solo su infancia, fue el momento en que más te necesité en mi vida. El día que llevaba a su hijo en el vientre, me llamaste sucia, dijiste que solo quería dinero.
Casi muero en la mesa de operaciones, nadie firmó los formularios de consentimiento, los médicos no pudieron proceder. Tuve que firmar mi propia renuncia de vida o muerte. Sus manos temblaban levemente mientras hablaba. La temperatura del bebé fluctuó constantemente después del nacimiento, pasó días en la incubadora. Me quedé sentada en el pasillo del hospital toda la noche. Las enfermeras dijeron que siempre miraba hacia afuera cuando lloraba, como si buscara algo. Los ojos de Meka se enrojecieron. Sabía que ella no mentía y no podía refutarla. Leora pareció finalmente liberar 3 años de angustia acumulada, y su voz se volvió más fría. Fue entonces cuando comprendí que el amor no se trata de luchas a vida o muerte, ni de superioridad o inferioridad. Se trata de cómo nos borraste a mí y a nuestro hijo de tu vida en el momento en que te alejaste. El aire estaba delicadamente quieto. Meka abrió la boca con la voz ronca y entrecortada, lo siento. No quiero oírlo. Leora se levantó, su mirada se suavizó al ver al niño en la cama del hospital. Puedes elegir quedarte cerca de nosotros, pero no olvides que ya tiene 3 años. Lo recordará. No quiero que recuerde a un hombre que hizo llorar a su madre una y otra vez. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación. Meka permaneció clavado en el sitio, inmóvil. A las 5 de la mañana, la fiebre de Eris bajó. Sus ojos somnolientos parpadearon ante la luz del amanecer que se reflejaba en la ventana, solo para encontrar a un hombre alto acostado a su lado. Era ese tío. No lo abrazó ni lo tocó, simplemente se sentó en la silla, inclinado hacia adelante en medio de la noche, vigilándolo inmóvil toda la noche. Tenía los ojos enrojecidos, aún aferrado a la tabla de temperatura del niño, como si no hubiera pegado ojo. El pequeño parpadeó y habló aturdido, ¿tú por qué sigues aquí? Meka levantó la cabeza ligeramente con la voz ronca, irreconocible. Tenía miedo de que despertaras y no encontraras a mamá. ¿Dónde está mamá? Bajó a buscar medicinas, volverá pronto. Eris asintió. Después de un momento el niño preguntó con timidez, ¿eres mi papá? Meka se quedó paralizado. Quería decir que sí, pero temía asustarlo. ¿Te gustaría que fuera tu papá?, pensó Eris con seriedad unos segundos. Todavía lo estoy considerando. Meka no pudo evitar reír, aunque sus ojos se humedecieron poco a poco. Asintió, de acuerdo, tómate tu tiempo para pensarlo. Avísame cuando te decidas. Leora regresó a la sala con la medicina y vio esta escena. El hombre hablaba pacientemente con la niña, cabizbajo, con una expresión tan dulce que apenas se parecía al Meka que ella conocía. Se quedó en la puerta con la mirada confusa. Este hombre por fin ya no era el Meka frío, distante y condescendiente. No sabía cuánto tiempo podría aguantar así. Pero también comprendió que su corazón ya no era la piedra fría e insensible de hacía 3 años. Lentamente, poco a poco, algo lo iba ablandando. A las 9 de la mañana, el ambiente en la sala de reuniones era denso. Leora estaba sentada en primera fila, rodeada por todos los miembros clave del proyecto del tercer trimestre de la empresa. La presentación de PowerPoint acababa de llegar a la sección de propuestas cuando el supervisor la interrumpió bruscamente. «Leora, ¿plagiaste esta propuesta?». Arqueó las cejas. «¿Plagiar? ¿Qué quieres decir?». El supervisor arrojó un documento sobre la mesa. «Ayer recibimos una denuncia anónima que afirmaba que toda tu propuesta presentada muestra sorprendentes similitudes con el plan de la compañía H de hace 1 año. Compruébalo tú mismo». Leora tomó el documento y lo hojeó rápidamente, su rostro palideció al instante. Ciertamente existían similitudes entre esta propuesta y partes de su propio trabajo, pero sabía con absoluta certeza que su propuesta había sido redactada de forma independiente y que cada dato se había calculado meticulosamente. El plagio era imposible. Nunca he tenido acceso a ningún material de la compañía H, pero si trabajaste brevemente en la sucursal de Milán durante 6 meses, y la compañía H realizó intercambios públicos allí el año pasado. ¿Prueba esto que fui yo quien robó el plan? No fui yo quien lo dijo, los materiales de la denuncia indicaban que estabas a cargo de ese tipo de proyecto. Leora se quedó paralizada. De repente se dio cuenta de que no era casualidad, sino que la estaban atacando. El ambiente en la sala de reuniones se fue volviendo cada vez más desfavorable para ella. Varios ejecutivos empezaron a susurrar entre sí,
y algunos ya tenían desconfianza en la mirada. Justo cuando Leora estaba a punto de defenderse, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Todos se sobresaltaron y se giraron a mirar. Mecca, impecablemente vestido con un traje y expresión severa, entró directamente. ¿Te importa si asisto a esta reunión? El gerente general se levantó rápidamente. Mecca, tú. Leora colabora conmigo en el proyecto H. Tengo derecho a saber de cualquier acusación en su contra, dijo, recorriendo con la mirada la sala antes de posarse en el rostro del supervisor. La estás acusando de plagiar la propuesta de H Corp. El supervisor asintió a regañadientes. Mecca se burló, ¡qué coincidencia! Esta supuesta propuesta original es en realidad el borrador inicial que yo personalmente firmé para rescindir internamente. Nunca se hizo público y mucho menos se autorizó su divulgación. La multitud quedó atónita. Mecca extendió las manos y su secretaria colocó inmediatamente sobre la mesa un documento con el sello oficial de la sede de la compañía H. Tiene una marca de tiempo y un número de caso de rechazo, todo verificable. Su mirada gélida se dirigió al supervisor. ¿Puedo preguntar cómo su supuesto denunciante obtuvo la propuesta interna inédita de la compañía H? La sala de reuniones quedó en silencio sepulcral. El supervisor palideció y tartamudeó, yo también recibí un correo electrónico anónimo. ¿Puede un correo electrónico anónimo reemplazar la evidencia investigativa? Mecca dijo fríamente que a partir de hoy, Leora mantendrá el liderazgo del proyecto. La empresa debe exigir responsabilidades a quienes la han difamado. Se dirigió al gerente general, a quien quiere despedir es asunto suyo. Pero si alguien se atreve a tocarla de nuevo, ni se te ocurra colaborar con el grupo Hansen. El director general asintió repetidamente con miedo. Leora permaneció sentada, con los dedos ligeramente temblorosos. Hacía tanto tiempo que no oía a alguien defenderla con tanta decisión delante de todos. Mecca se giró para mirarla y dijo con calma, que dije que no dejaría que nadie te intimidara. Se mordió el labio ligeramente y guardó silencio. Después de ese día, parecía que Mecca había abandonado por completo su supuesta forma correcta de perseguirla. Empezó a introducirse deliberadamente o quizás no tanto en su círculo social. Por la mañana, cuando llevó a Eris a la escuela, su coche ya estaba aparcado en la puerta. Vamos, ya viene. Durante la hora del almuerzo, cuando trabajó horas extras y se saltó una comida, su asistente le trajo su comida favorita. Mecca me lo pidió, diciendo que no tenía tiempo para desayunar hoy. Después de trabajar hasta tarde y regresar a casa, una ristra de globos de cartulina colgaba en la entrada del vecindario. Leora, ¿trabajaste mucho hoy? Se sintió un poco molesta. ¿Puedes dejar de hacer estas cosas? Entonces déjame entrar y me quedaré contigo en silencio un rato. Tú. Estaba a punto de negarse cuando Eris salió corriendo de la casa, vio al hombre y, de repente, tomó la tarjeta del globo, leyéndola con atención. Mami, te esforzaste mucho. ¿Terminaste la misión de dulces de hoy? Mecca lo miró con ternura. Leora no pudo evitar reírse con desgana. ¿Le enseñaste eso? Solo le dije que mamá es la persona más increíble del mundo. Eris intervino con su voz infantil, me dijo que debería elogiarte 5 veces al día, e incluso me regaló una patineta nueva. Leora se giró para mirarlo. ¿Estás sobornando a mi hijo? Mecca rió entre dientes. Estoy invirtiendo en crear un vínculo emocional con un futuro miembro de la familia. Al final, no pudo evitar que Eris lo arrastrara para que se quedara a cenar. Durante la comida, Eris pasó de la reticencia inicial a preguntarle en voz baja, ¿sabes armar rompecabezas? Mecca sonrió y respondió, sí, pero tendrás que enseñarme. Los ojos del chico se iluminaron. Entonces tendrás que armar el más difícil. Trato hecho. Leora estaba en la cocina, observando atentamente a las 2 figuras que trabajaban en el rompecabezas en la mesa del comedor, y su mirada se suavizó gradualmente. Se dio cuenta de que esta vez, Mecca sí que había cambiado. Pero aún había un obstáculo en su corazón que no podía superar. Era el obstáculo de que una vez no creíste en mí. Y también el obstáculo de que casi me dejaste morir. Después de cenar, antes de acostarse, Eris abrazó el rompecabezas terminado con una mirada satisfecha y preguntó, «Tío, ¿volverás?» Mecca hizo una pausa.
¿Quieres que vaya? El niño lo miró un momento y de repente dijo con seriedad, ya no creo que seas una mala persona. ¿Soy una buena persona ahora? Todavía no. Tienes que esperar a que mamá te perdone. Mecca rió suavemente, entonces esperaré a que tu mami me perdone. El niño bostezó y se durmió abrazado al rompecabezas. Leora se quedó en la puerta, escuchando su conversación, y su corazón tembló inexplicablemente. Ella sabía que él estaba desmantelando los muros de su corazón, pieza a pieza. Y casi no pudo aguantar más. Hay una reunión familiar este fin de semana, y me gustaría llevarte a ti y a Nian Nian conmigo. Mecca estaba en la sala, con voz tranquila. Leora estaba preparando la mochila de Eris cuando oyó esto, deteniendo las manos un momento. No quiero ver a tu madre. Ella no es el punto. ¿Nunca lo ha sido? Leora levantó la cabeza, su mirada se volvió más fría. Hace 3 años como conspiró contra mí, lo sabes mejor que yo. Lo sé. Mecca bajó la cabeza con expresión solemne. Por eso, esta vez, quiero decirle yo mismo que es mi decisión. Leora se quedó en silencio. Eris se sentó en el sofá, mirándolos a ambos y de repente preguntó con su voz infantil, «Mami, ¿vamos a casa de papá?» Leora se quedó paralizada. Era la primera vez que oía al niño llamarlo papá. Mecca también se quedó desconcertado por un momento. Tras una pausa, se agachó con cuidado y miró a su hijo a los ojos. «¿Cómo acabas de llamarme?» «Papá», dijo Eris muy serio. Mami no se opuso, así que creo que puedes intentar ser papá esta vez. Los ojos de Mecca se enrojecieron al instante. Gracias, dijo. Me llamo Eris, enfatizó el niño con una carita severa. Leora finalmente asintió levemente. Esta vez volveré contigo. Pero te advierto que si alguien se atreve a humillarme, aunque sea una sola vez, me iré con la niña inmediatamente. Los detendré a todos, respondió. Era sábado, en la villa familiar de Mecca. Leora, vestida con un vestido claro, modesto y apropiado, estaba en la puerta sosteniendo la mano de la niña. Este era un lugar al que había entrado una vez, solo para huir presa del pánico. Ahora allí de nuevo sentía una ligera opresión en el pecho. La puerta se abrió y el sirviente los condujo al interior. La sala ya estaba llena de gente. El abuelo de Mecca aún no había aparecido, pero su madre estaba sentada en el asiento del anfitrión, sosteniendo una taza de té, con su mirada penetrante recorriendo a Leora y a la niña a su lado. ¿De vuelta? Mim, respondió Mecca secamente. Su madre dejó la taza de té y resopló con frialdad. Trayendo a un bastardo a casa, ¿qué clase de bienvenida es esta? La expresión de Leora se ensombreció, a punto de hablar. Pero Mecca levantó la mirada, con un tono gélido y aterrador. No es un bastardo. Es mi hijo. ¿Lo admites? Incluso me hice una prueba de paternidad. Necesito tu aprobación. La madre de Mecca rió furiosa. ¿Quieres deshonrar a toda la familia? En aquel entonces te dejó atrás, y ahora regresa con un niño, esperando que lo aceptemos como familia. Leora habló con calma. Señora, traje al niño aquí para darle una oportunidad, no para rogarle que lo acepte. ¿Con qué argumentos? ¿Con mis argumentos? Mecca se levantó de repente colocándose frente a Leora, protegiéndola de las miradas frías. Desde hoy, ella y Eris son mi legítima esposa e hijo. Quien no reconozca a mi hijo no es de mi familia. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La madre de Mecca se sonrojó, temblando de rabia mientras lo señalaba y gritaba, ¿por ella abandonarías a tu propia madre? Mecca se burló. Hace 3 años, cuando la obligaste a irse, ¿no me abandonaste también como hijo? ¿Tú quieres romper lazos conmigo? Si no te controlas, no me culpes por cortar de verdad los lazos. La madre de Mecca estaba tan furiosa que casi se desmaya por el arrebato, necesitando el apoyo de sus familiares mientras se retiraba. Leora se quedó paralizada, pálida y con las yemas de los dedos heladas. Nunca imaginó que Mecca rompería relaciones públicamente de esa manera. Eris, asustada, hundió la cara en el vestido de Leora, aferrándose a la tela con fuerza mientras susurraba, «Mami, ¿es porque soy mala?» Arrodillándose, Leora negó con la cabeza entre lágrimas contenidas. «Tú no.
Son ellos los que no saben lo que vales, susurró abrazando al niño con fuerza. De pie cerca, Meka murmuró, siento no haberte protegido. Bajó la voz. Esto no volverá a suceder. La noche que salió de casa de Meka, Leora se sentó en silencio en el coche. Solo cuando el coche se detuvo frente a su apartamento habló. ¿Alguna vez has pensado que en el fondo, somos de dos mundos diferentes? Sí. Tu madre nunca me aceptará del todo. No necesito su aceptación. Leora giró la cabeza, con los ojos enrojecidos. Le tenía miedo a tu familia, y a ti también. Cuando estaba embarazada y fui sola al hospital, el médico dijo que no podían hacer la cesárea sin una firma. Tuve que apretar los dientes y firmar yo misma con el dolor. Cuando el bebé salió en silencio, pensé que estaba muerto. Recé todos los días por su supervivencia, pero ella nunca me dio una sola palabra de confianza. Sus lágrimas cayeron de repente. Puedo perdonar tu remordimiento tardío, pero nunca me perdonaré haber sido así entonces. Meka la abrazó con ternura y le susurró, no te pido perdón inmediato ni te obligo a dar marcha atrás. Solo quiero acompañarte en cada paso del camino de hoy en adelante. Leora se quedó paralizada, hundiendo el rostro en su pecho mientras las lágrimas corrían sin control. Había aguantado 3 años y hoy, por fin, rompió a llorar en sus brazos. No sabía cuánto tiempo le quedaba por delante, pero por primera vez quiso volver a creer. Quizás, solo quizás, esta vez sí había cambiado. Leora, alguien envió esta carta anónimamente a la recepción de tu empresa. Alicia dejó una carpeta sobre el escritorio de Leora con expresión seria. Con el ceño fruncido, Leora la abrió y un montón de fotos se desparramó. En ellas Meka aparecía en un restaurante occidental, sentado justo frente a una mujer muy maquillada, su exprometida, Kailin. Los dos chocaban sus copas sentados muy juntos con el fondo borroso y sugerente. Debajo de la foto había una nota, solo eres un reemplazo. La persona que ocupaba su corazón nunca fuiste tú. El rostro de Leora palideció al instante, aferrándose a la nota con fuerza. Lo revisé, la foto es real. Conoció a Kailin hace 3 días, dijo Alicia apretando los dientes. ¿No dijiste que esta vez había cambiado? ¿Se atreve a ver a su ex antes de conquistarte? No me lo dijo. Leora se obligó a mantener la calma. Se giró y marcó el número de Meka. Sonó 5 veces antes de que respondiera. ¿Leora? ¿Dónde estabas hace 3 días? Meka dudó. Una cena de empresa. Más tarde alguien me invitó a un restaurante occidental para hablar de un viejo proyecto. ¿Kailin? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de que lo malinterpretaras. Su voz estaba ronca, solo quería hablar con ella cara a cara y dejarle claro que no debía molestarlos más a ti ni al niño. Lo que hiciste mal nunca fue verla, fue ocultármelo. Leora dijo en voz baja, no creíste que pudiera soportar la verdad, así que seguiste optando por el silencio. Tú tampoco confiabas en mí. Se hizo el silencio al otro lado. Cerró lentamente el teléfono con los dedos helados. En ese instante comprendió de repente que en este juego de recuperar a su esposa, no era que el hombre no se hubiera arrodillado lo suficiente, sino que su corazón había estado cautivo de la confianza desde el principio. Esa noche, Leora terminó de empacar y se sentó en el borde de la cama, observando a Aris dormir mientras sus ojos se enrojecían gradualmente. Mamá te lleva a un lugar nuevo. Ya no estaremos en París, ¿de acuerdo?, murmuró Aris en sueños. ¿Y papá? Levantó la mano para taparle los oídos, el corazón le dolía tanto que apenas podía respirar. Sabía que quedarse allí solo la hundiría más. A la mañana siguiente Mackay llegó a su casa. La puerta estaba entreabierta. Entró y se quedó paralizado. La habitación estaba vacía, el armario despejado, los rompecabezas, los juguetes y el pequeño escritorio del niño habían desaparecido. Había una nota sobre la mesa del comedor. Mackay, no somos del mismo mundo. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por el niño, pero esta no es la respuesta a la pertenencia. Su visión se oscureció y se desplomó en el sofá. Marcó su número, el número que usted marcó está apagado. Corrió a la oficina de administración de la propiedad para revisar las grabaciones de vigilancia.
Ella se había ido con su hijo a las 5 de la mañana, llamó a un taxi y a una empresa de mudanzas, y se dirigió al sur en coche. Desesperado, llamó a Kian: usa todos tus contactos para encontrarla. Se llevó a nuestro hijo y se fue. ¿Pelearon otra vez? No se trata de pelear, simplemente no cree que cambie. ¿Todavía la amas? La amo tanto que daría mi vida por ella. Mientras tanto, Leora alquiló una casa de huéspedes en las afueras con su hijo. No le dijo a nadie la dirección y cortó todo contacto. Eris terminó de desayunar y se sentó en la pequeña silla, aturdida. Leora preguntó en voz baja: ¿te gusta aquí? No quiero que me guste aquí. ¿Por qué? Los ojos del niño se pusieron rojos mientras gritaba: no quiero moverme. No quiero estar sin papá. Mamá mintió, dijiste que era malo, pero hace rompecabezas conmigo todos los días, cocina conmigo, prometió comprarme carritos de juguete y me enseña las señales de tráfico. Incluso recuerda cuántos dientes he perdido. No quiero irme, quiero a papá. Las lágrimas de Leora brotaron al instante mientras se agachaba y lo abrazaba con fuerza. Lo siento. Lo siento mucho. Mamá estaba demasiado asustada. Eris temblaba violentamente entre sollozos. ¿Podemos regresar, por favor? Sintió como si le hubieran destrozado el corazón. Mecca finalmente los encontró 3 días después. Estaba de pie en la puerta de la destartalada casa de huéspedes, con ojeras y el rostro demacrado. Cuando Leora abrió la puerta y lo vio, se quedó paralizada. ¿Cómo lo supiste?, me dijo Alicia, dijo en voz baja. Entró y vio al niño sentado inmóvil en un rincón, agarrando una caja de rompecabezas. Mecca se acercó, se agachó con la voz ronca: estoy aquí para llevarte a casa. Eris levantó la vista con lágrimas en los ojos al instante y se arrojó a sus brazos. Papá, ¿por qué tardaste tanto en venir? Los ojos de Mecca se enrojecieron. Lo siento, llegué demasiado tarde. Leora se quedó a un lado, observando la escena con el corazón dolido. Le preguntó en voz baja: ¿volverás a ocultarme cosas? Nunca. Si vuelve a aparecer, ¿la verás? Nunca más. ¿Y si tu madre no me acepta? Puedo vivir sin mi madre, pero no puedo vivir sin ti. A Leora se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez, finalmente no dijo que se fuera. En cambio, dio un paso más cerca, lo abrazó con ternura y lloró como una niña perdida durante 3 años. Después de 3 años, por fin había encontrado al hombre dispuesto a destrozarlo todo por ella y susurrarle una disculpa. En una soleada tarde de finales de verano, con el canto de las cigarras de fondo, Leora estaba sentada a la entrada de la oficina de asuntos civiles. A su lado estaba Mecca con un formulario de registro de domicilio recién procesado. Miró la línea del formulario: jefe de familia, Mecca. Hijos, heredera. Al pie estaba su firma, símbolo de que había bajado la guardia. Cariño. Él se inclinó y la llamó suavemente. Ella giró la cabeza para mirarlo, su mirada finalmente menos distante y más tierna. No vuelvas a cometer errores, Mecca. Mecca le tomó la mano como si acunara un tesoro, susurrándole su promesa: en esta vida, solo seré tu apoyo y el de nuestro hijo. La noticia de su reconciliación se extendió causando una gran conmoción. La madre de Mecca casi se desmaya al oírla. Pero esta vez, nadie la defendió. El abuelo de Mecca, apoyado en su bastón, observaba a Leora acompañar a la niña en bicicleta por el jardín y asintió con aprobación, un gesto poco común. Esta niña tiene una mirada clara e integridad. Tu madre simplemente no reconoce la calidad. Esa noche, durante la cena, la madre de Mecca se sentó a la cabecera de la mesa, observando con indiferencia cómo Leora le servía la comida a la niña. La heredera, obediente, dijo: gracias, mami. Resopló con frialdad, con mucha educación. Leora levantó la vista con voz tranquila: señora, la niña está dispuesta a llamarla abuela, pero solo si deja de menospreciarme. La expresión de la madre de Mecca cambió. Mecca tomó su taza de té y añadió en voz baja: tiene razón. El ambiente se congeló por un instante. La madre de Mecca miró al niño, quien también levantó la cabeza para encontrarse con su mirada, y tímidamente gritó: hola, abuela. Esa sola palabra le enrojeció los ojos mientras volvía la cabeza, murmurando: no grites tan fuerte, me asustarás.
Pero esa noche, en secreto, le pidió a la criada que recuperara el colgante de jade de la familia y lo guardara en el cajón de la niña. Leora regresó a la empresa y, en su primer día de trabajo, recibió un ramo de flores anónimo de Mecca. La tarjeta solo tenía una línea: «Felicidades por su regreso, mi señora». Sus colegas la observaban con Andy, bromeando con ella con sonrisas. «Leora, tu exmarido se está esforzando al máximo para recuperarla, ¿verdad?». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero no respondió. En cambio, regresó a su escritorio y, al abrir el ordenador, el fondo de pantalla había cambiado a una nueva foto, una de ella, Aris y Mecca, todos tomados de la mano junto al mar, con sus sombras superponiéndose bajo la luz del sol. Recordó que era el primer día después de su verdadera reconciliación. Él le había tomado la mano y le había susurrado en la playa: «Esta vez, no nos perdamos, ¿de acuerdo?». Ella asintió y respondió en voz baja: «De acuerdo». El fin de semana era el cumpleaños de Aris. Leora había planeado que fuera discreto, pero Mecca ya había reservado el lugar e invitado a todos sus amigos y familiares. Se quedó de pie impotente ante la escena del cumpleaños, contemplando la sala llena de globos pastel, luces de colores y una pancarta gigante que decía: «Feliz tercer cumpleaños, Aris». «¿No es un poco excesivo?», pregunté. Mientras le ponía un sombrero al niño, Mecca respondió con naturalidad: «Es el niño que extrañé durante 3 años. La recuperación del tiempo perdido apenas comienza». Aris abrazó la figura de azúcar del pastel, con los ojos entrecerrados de la risa. «Papá, me compraste 3 regalos de cumpleaños este año, e incluso le diste uno a mamá». «Esa fue mi mejor inversión hasta ahora», dijo, tocándose la nariz. «Tú y mamá son mis bienes más valiosos». Al terminar la fiesta, Leora acunó al niño dormido en el sofá, apoyándose en su hombro mientras susurraba: «Mecca, si tuviera otra oportunidad, ¿seguirías confiando en los demás antes que en mí como lo hiciste hace 3 años?». Su mirada era profunda, su voz firme: «Nunca más. En esta vida, nunca volveré a ponerte en peligro. Porque sé que si te perdiera, aunque sea una sola vez, jamás podría compensarlo en esta vida». Leora lo miró en silencio y de repente sonrió. Esa sonrisa transmitía alivio, cariño y la cálida bienvenida a casa tras 3 años de capear las tormentas de la vida. Bajó la cabeza y escribió 2 palabras en la palma de su mano: «Vete a casa». Él apretó su agarre en su mano y respondió suavemente: «Está bien, vamos a casa».